familiares, amigos, compadres, lo que uno pueda tomar para que vayan y voten por lo que es del Castillo. Esa era la posición. Quizás les ha servido solamente para salvar la sigla y eso también justificaría un poco lo que ha pasado en La Paz. Pues aquí hay bastantes, también muchos de los ministerios y entonces habrían de alguna manera apoyado eso, pero no les ha bastado. Ellos apostaban, si eran en el cálculo, que si fueran 500,000 por 5 te darían 2 millones, 2.5 millones, o ya, hasta 3 millones exagerando. Pero no, no se ha dado. Esa estrategia no ha servido. Se nota nomás que por eso, incluso si te inducen, te obligan a eso, mucha de la gente te puede decir sí de palabra, pero en últimas no cumple. Eso también es una tendencia de antes, esa sí era una vieja estrategia de los tiempos del MNR, cuando decían iban a apoyar a uno y al final acababan apoyando y haciendo ganar a otro. Eh, Algo de la incertidumbre estos días, digo, este día sobre todo, quizás para muchos se les ha quitado el peso, para muchos ya, el gran, como se ha vendido la narrativa, ¿no? Que del gran culpable, este tiempo de 20 años y más de debacle, el gran, el que nunca tenía que entrar, pero entró, Evo Morales y demás, bueno, hoy cayó, ya se puede decir que ya no va ni a segunda vuelta, porque también estábamos diciendo esto de que si hubiese una segunda vuelta en el caso de que, o sea, del Castillo, o sea, Andrónico, el que vaya a pujar se estimaba que iba a ir Tuto, mmm, pues mucha gente iba a gritar fraude, como ya se dio en la anterior elección. Sin embargo, no se dio. Siempre por eso las situaciones cambian, no son estáticas. En eso sí hay que nomás reconocer que hay que incluso pensar en que si la sabiduría popular como tal podría estar ejerciendo. Esto lo digo en sentido apoyándome un poco en lo que los arquetipos de Jung, como es que a veces hay ciertas sintonías que pues no diré te inducen, pero empujan, inclinan a que ya en este caso voten por el accidente y así y así resulte lo que ha pasado ahora. Bien. Adelante, Juan Manuel. Bueno, simplemente creo que hemos tenido unas elecciones básicamente bastante claras, no ha habido ningún problema. En las últimas gestiones hemos visto como constantemente veníamos con ese ímpetu del fraude, con esa incertidumbre, con cortes del sistema, con problemas del TREP, que tenía que venir los vocales del Tribunal Electoral a darnos explicaciones, y básicamente siempre era la constante general de todo esto, nunca había esa certidumbre certera. Cuando gana Luis Arce, los resultados salen prácticamente en madrugada, a las 2 de la madrugada. Creo que hemos tenido una elección bastante limpia, totalmente coherente, un resultado que de alguna manera no avisora ningún atismo de sospecha, creo. Un candidato básicamente desconocido que ha dado la sorpresa para unas elecciones que simplemente han demostrado que la gente tal vez tiene ese hartazgo político y ese hartazgo hacia la vieja camada de los políticos. Y me parece interesante sobre esta figura tal vez de la elección como un símbolo tal vez de ese cansancio, de esa expresión popular que se ve inherentemente dentro del voto, más allá del que exista obviamente un segmento muy devoto y muy fiel que lo ve casi como un mesías al expresidente Morales, que básicamente es lógico, ¿no? O sea, los movimientistas prácticamente a día de hoy también siguen existiendo. Eso no es algo único ni inédito en la historia. O sea, cada periodo y cada etapa ha tenido tal vez estos procesos que han
tardado tal vez en destruirse, específicamente cuando la generación esta prácticamente ha desaparecido. Un poco me recuerda tal vez la revolución del 52, cuando entra el gran mamertazo, se rompen las viejas estructuras políticas y entra el nacionalismo como algo tan novedoso y tan absolutista, porque termina absorbiendo toda la historia de Bolivia en los casi los 60, 70 años con sus idas y venidas, hasta que de alguna manera esto se derrumba, son ciclos constantes que hay dentro de la política. Pero más que todo, en todo este ciclo hay este discurso antiestadounidense y por eso ponía el ejemplo del 52, que se funda prácticamente con con el gobierno de Paz Estensoro, cuando esta tal vez asume el poder, pero de alguna manera sus primeras gestiones no son ese cuento idílico que en la historia prácticamente lo plasma, es unos años del 52 al 56 totalmente abruptos, donde había mucha incertidumbre, inflación, donde la historia parecería que no estaba a favor de los movimentistas hasta que inicialmente este aparato anti-estadounidense, que nunca lo incorpora el nacionalismo, el término de antiimperialismo, pero sí tenía esta visión antioligárquica, termina firmando el plan Bohan que le da este relieve, esta inyección que un poco tal vez es el motor tal vez de lo que existe en las tierras bajas en la actualidad en nuestro país. Entonces, tal vez este vínculo con los Estados Unidos siempre ha sido permanente, pero no, más que todo por una necesidad también, porque pongo aquellos que también tienen esa constante ejida contra los Estados Unidos al mostrarlo como aquel leviatán que toma, pero bien o mal, el gobierno de Morales también ha tenido esta incertidumbre. Un ejemplo clásico que siempre me ha gustado analizarlo es el proceso del ATP-DEA de 2010, cuando prácticamente se lo, el gobierno del MAS en esa época con Choquehuanca se desvincula completamente de Estados Unidos y pone sus focos económicos. Bueno, ATPDA era prácticamente un poco de contexto, el apoyo económico que daba en relación a la lucha contra el narcotráfico, aliciente que se crea en los 60 en los Estados Unidos. Esto se lo elimina con la excusa de que tendría que haber una soberanía, pero curiosamente, el actual vicepresidente David Choquehuanca es el que impulsa esto, intentando cambiar tal vez los ejes económicos de Bolivia que tendría con Estados Unidos por los nuevos ejes que en esa época era la Venezuela de Hugo Chávez, también estaba Nicaragua, también estaba Cuba, y ponía como los nuevos focos de mercado, los cuales el tiempo lamentablemente no le ha dado la, la razón. Las textileras de Bolivia prácticamente han fracasado y han colapsado contra esto y gran parte tal vez de esta bonanza que ha vivido el proceso de cambio también se ha repetido por una constante discursiva antiimperialista, pero lamentablemente nunca ha logrado tener esta vigencia constante en el ámbito más de país, ya que simplemente se ha vivido constantemente de la extracción de hidrocarburos, tal como en el 52 vivíamos de la producción del estaño, hemos vivido con la extracción de hidrocarburos. Y a día de hoy, que nos lleva prácticamente a este discurso, parece interesante simplemente replantear los conceptos y de alguna manera como va a ser también en el eje geopolítico que va a tener nuestro país, vamos a enfocarnos a esta comunidad más latinoamericana, que lamentablemente no ha surtido efectos en muchos años, más allá de que ha habido intentos, pero nuestro país nunca ha intentado crecer mayormente. Hemos vivido con las reservas del gas que nos ha dado ya los contratos que simplemente han vivido viniendo de los 80, de la capitalización de Goni, que tiene estos cambios, ¿sí? Simplemente para mí es un eje tan interesante para analizar cómo va a ser las relaciones de estos nuevos gobiernos. Seguiremos con en esos intentos de integraciones regionales, con el intento de crear tal vez una Unión Europea como lo ha hecho lo que se llama Latinoamérica, al intentar incluir estos comercios más forzados y
lamentablemente a día de hoy no han tenido muchos frutos. Y simplemente son cuestiones, ¿no? Con los cuales nos vamos a encontrar en la actualidad y vamos a ver qué eje se tomaría básicamente en torno a las relaciones geopolíticas que van a tener el gobierno entrante. Gracias. Bueno, de ahí vamos a ver. Más que todo serían sobre todo relaciones diplomáticas las que podría entablar Bolivia en las condiciones en las que está ahora con, bueno, ya sabemos que el próximo presidente no va a ser de la línea azul, entonces solamente puede hablarse de eso, líneas diplomáticas, porque eh, acuerdos estratégicos geopolíticos, pues se está perdiendo el tren, con decir que, que ya la línea del bioceánico se va a hacer para otro lado, y es difícil que entre el gobierno que entre trate de hacer algo al respecto sobre esa situación. Por el otro, el tema del litio queda pendiente como otro elemento, como un, vamos a llamarlo, un commodity estratégico que sí puede tener su valor en peso geopolítico, o solamente se va a hacer lo que siempre se ha hecho, exportarlo como materia prima y continuar con la vieja dinámica colonial. También mencionar que también esto deja abierta la pregunta hacia qué va a pasar ahora con Bolivia como integrante económico de lo que es el BRICS Plus. Ya eso el nuevo gobierno tendría que tratar de o profundizar o, si como dicen, viene ya esto decantado hacia lo que va a ser ya un paradigma de lo unipolar, pues ya directamente va a romper con eso. Ahí también, ese va a ser también un buen parámetro para notar cuál va a ser. Si no la tendencia del gobierno que se viene, pues quienes lo están influenciando y se está dejando influenciar. Ahí sí estamos todos de acuerdo en que sin un ápice de lo que podría considerarse una soberanía, sentido de nación. También suena, hay algunos memes, ¿no? Que están corriendo ya por las redes. Me ha parecido bastante jocoso, pero también llamativo este que les he compartido, este que tiene la esquela y todo, y dice la República de Bolivia, y dice, no, la República de Bolivia lamenta comunicar el sentido fallecimiento del Estado plurinacional. Y luego ya ahí continúa con su discurso. Más allá del chiste, esto tiene un trasfondo que, si no me equivoco, lo compartí también en un escrito por ahí, que tenía que ver con que la República está volviendo. Rodrigo Paz nunca habló de República, era tan tibio por eso que nunca se metió a esos asuntos, pero ahora nada raro que surja dentro de lo que es el ala de lo que se va a constituir el nuevo gobierno, dentro de lo que va a ser el ala, no sé, del FRI o del demócrata cristiano, que van a decir, volvamos a la república, por un lado. Por el otro lado, ¿qué significa esto del fallecimiento del Estado plurinacional? Ahí de nuevo, por eso están confundiendo. Estamos de acuerdo en que ya quien está muerto o moribundo es el MAS, pero el Estado plurinacional es algo más complejo. Al Estado plurinacional no se lo derrota en una elección. Eso ya se ha dado algunas pruebas en lo que ha sido la elección truncada de 2019. Es otro tipo de complejidad esto, la cuestión del Estado plurinacional. Y querer volver en el tiempo hacia un tiempo republicano
pues eso ya es tocar fibras bastante sensibles de lo que es el aspecto de la prioridad